Hoy abordaremos la biografía y la obra de Domingo Faustino Sarmiento, una figura clave no solo en lo que respecta a la educación argentina, sino en todas las ramas del saber y de la política que él cultivó, de autodidacta, de periodista, escritor intermitente, ensayista, pasó a ser ministro, ocupó diversos cargos públicos y llegó a la presidencia de la nación, tal como iremos viendo. Pero por el momento nos centraremos en el texto que ustedes tenían para hoy, de Natalio Botana, Domingo Faustino Sarmiento, Educación y Exilio, 1811-1852. Por lo tanto, veremos más que nada la primera etapa de la vida de Sarmiento, aquella en la cual escribió la mayor parte de su obra, que es lo que nos interesa particularmente. A posteriori haremos algunas, o veremos en parte, analizaremos lo que siguió pasando después de 1852 hasta su fallecimiento en 1888, pero eso sobre todo lo haremos cuando estudiemos ese periodo que todavía nos falta de la historia argentina, que va desde 1852, la caída de Rosas, hasta 1880, la federalización de Buenos Aires. Sarmiento nace en 1811, en la ciudad de San Juan, exactamente 9 meses después, esto es en febrero de 1811, 9 meses después de la Revolución de Mayo, recordemos, del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. En algunas de sus obras, el propio Sarmiento, al hablar de sí mismo, de su vida y de su nacimiento, se jactaba de ser un hijo directo de la Revolución de Mayo. Recordemos lo que habíamos hablado acerca de la generación del 37, de 1837, que él integrará, aunque sea a la distancia. Él forma parte de este grupo generacional. Son los primeros argentinos nacidos en la etapa independiente, a partir de la Revolución de Mayo de 1810. Este no es un dato menor. La ciudad de San Juan en 1811 no es propiamente una ciudad en términos modernos, aunque sí se la pensase como tal para la época, sino apenas una aldea de 3.000 habitantes que conservaba su fisonomía y la sociedad estamental, jerárquica, de la colonia. Seguía siendo en buena medida una ciudad colonial, española. Se hallaba en una época de decadencia económica. En el momento en que nace Sarmiento, unos años antes, ya había principiado el declive, el desastre económico en esa parte del país, en Cuyo, como resultado directo de las llamadas reformas borbónicas. Esta expresión viene de los Borbones, que era la familia, la dinastía reinante en España, que sobre fines del siglo XVIII implementó una serie de reformas liberales, modernizadoras, que en parte beneficiaron a las colonias en el sentido de que éstas se desarrollaron económicamente en ciertos rubros. Buenos Aires, por caso, se convirtió en una ciudad-puerto importantísima. En pocos años duplicó su población. Pero en el caso de las ciudades del interior, como San Juan, estas reformas emprendidas por los reyes españoles arruinaron la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria artesanal, que fue barrida, la industria vitivinícola, entre ellas llegan los vinos españoles, llegan los productos fabricados en la madre patria, arrasan con el mercado local, se produce una crisis económica y por ende una sensación de grandeza perdida es la que campea, la que predomina en los escritos autobiográficos de Sarmiento. Sarmiento venía de una familia rica, prestigiosa, con un linaje colonial español, descendiente directo de los primeros conquistadores, pero esta familia se había empobrecido en los años finales del 18. Entonces esto va a pesar fuertemente sobre Sarmiento,
esta suerte de complejo de inferioridad con respecto a las pocas familias que todavía se mantenían en pie, familias prestigiosas, tradicionales de su ciudad natal, y con respecto a Buenos Aires y a la generación del 37, compuesta por muchachos de recursos materiales superiores a los de Sarmiento. Si Sarmiento venía de una familia prestigiosa, pero empobrecida. Esto le impidió cursar estudios superiores, ni siquiera terminó la escuela primaria, no pudo hacer la escuela secundaria. En el año 1816 asistió a la primaria, pero solo por un tiempo reducido. En realidad Sarmiento fue un autodidacta, más que nada. Él asiste a la Escuela de la Patria, que es una de las primeras escuelas públicas creadas en la etapa independiente, escuelas primarias públicas de San Juan. En 1820, recordemos que cae el gobierno central en Buenos Aires, las provincias pasan a gobernarse a sí mismas como virtuales estados soberanos, cada una de ellas elige su gobernador y caudillo, redacta sus constituciones y sus leyes propias, pero no hay una organización nacional y habría que esperar varias décadas hasta que ésta se concretase de manera definitiva. La guerra entre unitarios y federales está en su etapa más sangrienta. Sarmiento toma partido por el bando unitario. Los unitarios eran minoritarios en el interior y eran mayoritarios en Buenos Aires, pero aún siendo provinciano, Sarmiento abraza la causa unitaria. En 1823 mejor dicho, intenta acceder a una beca para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales, esta institución fundada por Rivadavia en Buenos Aires, que andando el tiempo se convertiría en el famoso Colegio Nacional de Buenos Aires. Esta institución de estudios secundarios, recordemos que fue creada para formar a la élite dirigente nacional, y en ella se formaron los principales miembros de la generación del 37. Una de las políticas o de las medidas de Rivadavia consistieron en becar a jóvenes del interior del país para que pudiesen estudiar en Buenos Aires, en el Colegio de Ciencias Morales secundario y posteriormente en la Universidad de Buenos Aires, también creada por Rivadavia. Sarmiento no fue elegido, fue otro joven de su ciudad, Quiroga Rosas. Esto representó una dura frustración en su vida, el no haber podido completar sus estudios secundarios. De allí en más tuvo que trabajar duramente durante largos años y siguió estudiando por su cuenta, como podía, de manera fragmentaria, accidentada, desordenada, pero copiosa. Sus conocimientos crecieron de un modo exponencial a lo largo de estos años. Sus lecturas son voraces entonces, en todos los trabajos, como ser cuando le tocó trabajar como dependiente de comercio, en sus horas libres o entre cliente y cliente, no hacía más que leer. Entre sus lecturas preferidas se contaban las de biografías. Este es un género que él, como lector, le va a fascinar, la vida de los grandes hombres que se confunde con la de la historia, la vida de una persona confundida con el destino colectivo de los pueblos, la historia de los grandes hombres, tanto buenos hombres como malos en el sentido de malvados, de dañinos, y con una influencia directa, positiva o negativa, sobre el curso de la historia. Entre otras, lee la biografía de Cicerón, romano, antiguo, de Franklin, de Rousseau y de otros tantos. En 1829 se incorpora a los ejércitos unitarios de su provincia y combate a los federales. Estos ejércitos se enrolaban dentro de las fuerzas comandadas por José María Paz, el
general unitario del cual ya hemos hablado. En 1831, tal como ya viéramos en su momento, la guerra civil entre unitarios y federales, entre la Liga Unitaria y la Liga Federal, culmina con la derrota de los unitarios que, tras el apresamiento de José María Paz por las tropas de López, caudillo de Santa Fe, hay un desbande, una huida generalizada de los unitarios, muchos de los cuales cruzan la cordillera de los Andes en dirección a Chile. Entre estos exiliados se cuenta el propio Sarmiento, que entonces tiene 20 años. En Chile va a vivir un primer exilio, porque ya unos cuantos años después va a pasar un segundo exilio, del cual vamos a hablar, de 1831 a 1836. Trabaja en el país trasandino como maestro, ya lo había hecho en su San Juan natal, había sido maestro rural, junto a un tío con el que tenían una escuelita en el medio del monte sanjuanino, pese a que él no poseía ningún título habilitante, pero en esta época había pocas personas que detentaran, que poseyesen títulos o diplomas docentes. Entonces, por su carácter autodidacta, él da clases primero en San Juan y luego lo hará en Chile. También trabajará como minero, nuevamente como dependiente de comercio, y aprenderá el inglés y el francés con un diccionario y una gramática. Se aprenderá a leerlos, no a hablarlos, y de esta manera podrá abordar textos de grandes autores en lengua inglesa y francesa. En el año 1836 se produce en San Juan, que está gobernada por los federales, por un tal Nazario Benavides, que es el gobernador de la provincia. Es un federal más tolerante. Ya estamos en el comienzo del segundo gobierno de Rosas, que principia en 1835 y se extenderá hasta el 52. Es una etapa donde Rosas todavía no está con una actitud excesivamente autoritaria. Nazario Benavides, gobernador de San Juan, tampoco, entonces le permite regresar a Sarmiento, a su ciudad. Del 36 al 40 va a retornar, digamos, va a vivir nuevamente en San Juan, antes de partir a su segundo exilio chileno. Va a fundar un periódico, El Sonda, con Z, en alusión al viento sonda que sopla en esta región del país. En este periódico va a comenzar a publicar sus artículos, va a trabajar y va a dirigir como docente y como va a ser director de un colegio de monjas, un colegio para niñas secundario, el colegio de Santa Rosa. Va a seguir instruyéndose, leyendo todo tipo de autores, especialmente franceses. Se va a revelar a sí mismo como un heredero de la tradición rivadaviana, liberal. La influencia del Salón Literario de 1837 va a ser decisiva en él, aunque no pueda participar de manera presencial. Y va, entre otras cosas, a integrar una compañía dramática, va a ser brevemente actor. Es un hombre multifacético, un hombre orquesta, Sarmiento. Todo lo hace con el propio esfuerzo, de manera desordenada. De alguna forma él se identifica con la biografía de ciertos personajes, el principal de los cuales es el norteamericano Franklin, que se parece mucho a él. Personajes de origen humilde, que por el propio empeño llegan a formarse notablemente y a ocupar altos cargos y a convertirse en figuras exitosas. Esta
figura del self-made man norteamericano, típicamente norteamericana, el hombre que se hace a sí mismo. Esto es lo que a Sarmiento le fascinaba de Estados Unidos, precisamente. En 1840 se recrudece una vez más el enfrentamiento entre unitarios y federales, y Sarmiento se ve obligado a abandonar por segunda vez su provincia y su país. Este segundo exilio en Chile va a ser el más largo, el más productivo e importante de los dos. Va a vivir afuera del 40 al 52, cruza nuevamente solo la cordillera de los Andes, pero esta vez no se verá obligado a trabajar de cualquier cosa y pasar miseria y sufrir lo indecible, tal como le había sucedido en su primer exilio, sino que es recibido con las manos abiertas por un gobierno chileno, por una sucesión de gobiernos chilenos conservadores, que habían logrado instaurar en el país hermano un régimen político estable, con sus instituciones, sus presidentes, sus elecciones, con un sistema educativo en construcción, una educación pública que aquí se desconocía de este lado de la cordillera. Chile se convierte de alguna manera en un modelo de país a imitar. No es el único argentino que está trabajando y viviendo allí, hay otros, entre ellos Alberdi, del cual hablaremos próximamente. Los argentinos que están exiliados en Chile son, como Sarmiento, gente preparada, que es muy bien recibida y ocupa cargos importantes en el gobierno chileno y sobre todo en las instituciones educativas. Sarmiento se desempeña como periodista, se consolida en esta profesión, publica una gran cantidad de artículos periodísticos, algunos de los cuales se van publicando, se van agrupando en volúmenes, publica sus primeros libros, no solo sus primeros artículos, y sus obras principales, que iremos mencionando. A su vez da clases en la Universidad de Santiago de Chile y en la Escuela Normal, formadora de maestros de la misma ciudad. La figura de Rosas es determinante, la del tirano, sobre el gobierno rosista va a escribir mucho, de un modo muy crítico, despiadado por momentos, porque él considera que Rosas posee una sola virtud, que es haber logrado la unificación del país, la consolidación de un territorio nacional dentro de determinadas fronteras, pero ya habría que pasar, según los unitarios, entre ellos Sarmiento, a una segunda etapa de organización nacional, y de una organización sobre bases más liberales, más democráticas y modernas. Por caso, el desarrollo de la educación pública, la promoción de la inmigración europea, la extensión del ferrocarril, del buque a vapor, la construcción de una infraestructura portuaria, de caminos, de rieles, construir también una serie de instituciones como el ejército, un ejército nacional, como las universidades. Todo esto, también la promoción de la agricultura por sobre la ganadería, el poblamiento del país, la fundación de ciudades, de colonias agrícolas, todo lo que se haría en años posteriores, cuando Sarmiento incluso se llegase a ser presidente. Y de esta manera se podría conjurar el peligro del gaucho, del indio y de estas grandes extensiones de tierra desoladas, salvajes, donde reina la llamada barbarie. Sarmiento realiza una lectura, un análisis de la realidad y de la historia argentinas basadas en esta dualidad entre civilización y barbarie, que veremos con mayor detalle. Incluso lo que hace Sarmiento también es inmiscuirse directamente en la organización de la educación pública en Chile y luego copiará este modelo en Argentina.
va a participar del Ministerio de Instrucción Pública chileno. En 1843 publica un librito que es autobiográfico titulado Mi Defensa. Y en 1845 dos obras fundamentales en la literatura sarmientina, que son Apuntes biográficos, esta menos conocida, y El Facundo. Facundo es en realidad un volumen que reúne, un libro que reúne distintos artículos que va publicando Sarmiento en la prensa chilena, la mayoría de los cuales se concentran en registrar, en reseñar la vida de Facundo Quiroga, este caudillo riojano que había sido asesinado en 1835, presuntamente por Rosas, en el momento que está por comenzar su segundo gobierno. Rosas no estaba de acuerdo con Facundo, pese a que eran aliados en lo que hace a la organización nacional. Facundo estaba a favor, siendo federal, de una organización federal del país, de una constitución nacional y de la organización de un gobierno central basado en la autonomía de las provincias. Esta es una de las diferencias que tiene con Rosas, pese a que eran ambos federales. Y algunos señalan que Rosas habría tenido algo que ver en el asesinato de Facundo Quiroga en 1835. Es lo que dice de manera explícita el propio Sarmiento cuando escribe su biografía. Esta interpretación dualista de la realidad argentina, la civilización contra la barbarie encarnada por hombres como Rosas y como Facundo, gente del campo, gauchos, violentos, salvajes, que representan a la mayoría de la población, que es una población rural, gaucha, mestiza, indígena, mientras que del otro lado está la civilización. Están las pocas ciudades, la principal de ellas Buenos Aires, que encarnan la civilización europea, la educación, el régimen liberal y todo lo que Sarmiento y compañía proclaman como superiores y a imponerse en un proyecto de país, siendo que Argentina es virtualmente o prácticamente un país despoblado, primitivo, que debe ser modernizado y donde la civilización, según lo que ellos señalan, debe avanzar por sobre la barbarie. Para Sarmiento, la edición de este libro es una oportunidad excelente para no solo hablar de la vida, particularmente de este caudillo riojano, y para reseñar, relatar los acontecimientos históricos que habían tenido lugar en estos años, hasta 1835, y a la vez denunciar a Rosas, denunciar sus crímenes, su presunta participación en el asesinato de Quiroga, sino que además tiene que ver este libro con una manera de expresar sistemáticamente sus ideas acerca del país que él quiere y del país que él no quiere, que detesta. A su vez, en el Facundo se describe la geografía, las costumbres, los tipos humanos de nuestro país, sobre todo del gaucho, y los procesos sociales y políticos argentinos. Hay una mirada crítica, pero a la vez fascinada del gaucho y de la vida del campo argentino. Facundo inaugura además la literatura argentina, es uno de los primeros exponentes de nuestra literatura nacional, uno de los libros mejor escritos en nuestro país. Entonces es un volumen un libro de lectura obligatoria entre todos aquellos que quieran iniciarse en la literatura nacional argentina.
Esta obra se prohíbe en Argentina, se difunde, se publica y muchos la leen, atraviesa clandestinamente la cordillera, pero Rosas la prohíbe directamente. Ese mismo año, en 1845, el gobierno chileno lo envía a Sarmiento como representante suyo en un largo viaje de 2 años de duración para estudiar los sistemas educativos de Estados Unidos y de Europa. De ese viaje, producto de ese viaje, surgirá un libro que se titula Viajes por Europa, América y África, y también visitará el norte de África. Es un libro de varios cientos de páginas que contiene un informe sobre la educación en el viejo continente y en el norte de América. También visitará Canadá, Estados Unidos y Canadá. Pero además es una crónica de viajes, es una de sus obras más conocidas y mejor escritas, donde él se dedica a describir cómo vivía la gente en Europa, describe los usos, las costumbres, los paisajes, etc. Sin embargo, Europa en buena medida decepciona a Sarmiento. No le agrada tanto como Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en el modelo a imitar, sobre todo en lo que hace a la organización de la educación pública, a la vida municipal, al desarrollo de la figura del farmer, del granjero. Estados Unidos no tiene esa gran propiedad, ese latifundio que tenemos en las pampas argentinas, donde unas pocas familias se reparten la tierra. En Estados Unidos hay una subdivisión del suelo entre muchas familias, entre mucha gente, predomina la pequeña y la mediana propiedad rural, y este modelo más democrático, donde la riqueza se reparte mejor, más equitativamente, y donde hay un desarrollo de la agricultura, de la ganadería, una dispersión mayor de la población y no la concentración en pocos lugares, donde se fundan escuelas y ciudades a lo largo de esta vasta extensión del territorio norteamericano. Este es el modelo que él quiere imitar en Argentina e intentará hacerlo cuando se convierta en presidente varios años más tarde. A su regreso a Chile, en 1849, va a publicar otro libro también basado en su experiencia de observador de la educación en Estados Unidos y en Europa, que se titula De la educación popular. En 1850 va a publicar su segunda autobiografía. La primera había sido Mi defensa, que era un librito más bien minúsculo. Recuerdos de provincia es una obra mayor, una de sus obras principales, donde no solo cuenta su vida, sino que también la de su familia y la de su país. Hay una cantidad enorme de obras, no las mencionaremos a todas, obras de Sarmiento, que fueron todas, casi todas prácticamente, publicadas primero en los diarios y en la prensa y luego reunidos sus trabajos, sus artículos en forma de libros. Pero las principales obras y la expresión de sus ideas más importantes se llevan adelante en estos años, hasta 1852. Del 52 en adelante, Sarmiento seguirá escribiendo, sobre todo en la prensa, publicará algunos libros, pero no será una obra literaria tan importante. Sí lo fue la obra anterior, hasta 1852, sobre la cual nos concentraremos en la próxima clase para ir identificando los puntos determinantes de la misma, sus ideas, sobre todo en lo que respecta a la educación. En 1851, como ya hemos visto, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se pronuncia contra Rosas, le quita su apoyo y organiza un ejército, el Ejército Grande, así denominado con mayúsculas, una vasta coalición militar y política compuesta por entrerrianos, santafesinos, correntinos, uruguayos e incluso brasileños y gente del interior del país, unitarios, sobre todo exiliados,
entre los cuales figura el propio Sarmiento. Sarmiento se va a convertir en boletinero del Ejército Grande. Este es el título y el cargo que recibe. Boletinero hace referencia a los boletines, a las publicaciones, los informes que él iba sacando a lo largo de la marcha, o mientras se producía la marcha del Ejército Grande. Este ejército poseía una imprenta que era trasladada de un lugar a otro, una imprenta móvil, que va a utilizarse para ir imprimiendo estos boletines, redactados por el propio Sarmiento. Estos boletines luego se van a juntar, se van a reunir en un volumen que se va a titular Campaña en el Ejército Grande Aliado de Sudamérica, que va a salir en el propio año 1852. Entre el 51 y el 52 se produce la marcha militar de Urquiza, que ocupa primero Montevideo y luego atraviesa el río Uruguay y el río Paraná, pasa por Rosario. Aquí Sarmiento va a escribir y publicar uno de sus boletines y va a hacer referencia a la ciudad de Rosario, entonces una pequeña aldea. Va a ser la primera vez que Sarmiento visite esta parte del país, la región pampeana, que él desconocía. Y cuando se produzca la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, va a conocer, por primera vez va a visitar la ciudad de Buenos Aires. Sobre la Pampa Argentina y sobre Buenos Aires había escrito mucho, pero basándose en el testimonio de otros autores. Hasta ese momento, que a los 41 años, es que por primera vez visita esta parte del país en donde nosotros habitamos. Rápidamente se va a desengañar de Urquiza, que en definitiva era federal, tan federal como Rosas, cuando éste imponga, entre otras cosas, la obligatoriedad de la utilización del cintillo colorado, distintivo federal. Sarmiento se va a enojar y va a regresar a Chile. Del 52 al 61 hay una etapa que nosotros veremos mejor de aquí a 2 o 3 clases, una etapa en la cual durante unos pocos meses el país se reunifica, se redacta la Constitución Nacional, que es la actual, todavía vigente, en Santa Fe, entre el 52 y el 53. En el 53 se proclama, se aprueba la Constitución Nacional Argentina, todas las provincias la van a aprobar, la van a jurar, salvo Buenos Aires, que se va a apartar nuevamente, y el país se va a dividir en 2 estados soberanos, en 2 países prácticamente. Sarmiento va a tomar partido por el estado de Buenos Aires, que es uno de los 2 países. El otro país virtual país que se crea es la Confederación Argentina, que es todo el país, toda Argentina, salvo Buenos Aires, con capital en Paraná y con un presidente que no es otro que Justo José de Urquiza. Rosas va a ser a todo esto exiliado, o sea que su figura desaparece por completo del poder, va a fallecer varios años más tarde, en 1877 en Inglaterra, se le confiscan sus bienes, y Urquiza se convierte durante unos años en el principal referente, el principal poder caudillesco federal del país, en reemplazo de Rosas. Sarmiento se va a radicar en Buenos Aires y allí va a ejercer una serie de cargos públicos como concejal municipal, diputado provincial, va a ser ministro de Educación de la provincia, va a escribir obras sobre pedagogía, va a ser inspector de escuelas, va a ser periodista como siempre, y luego ya hablaremos del desempeño posterior, que va a ser gobernador de San Juan en la década de 1860, cuando el país se reunifique bajo la presidencia de Bartolomé Mitre. Todo esto lo veremos mejor próximamente, y se va a convertir en presidente de la Argentina. Pero esto lo dejamos para clases venideras.
Por el momento quería concentrarme o remitirme o sintetizar solamente esta etapa fundacional del país y del propio Sarmiento, como uno de sus principales prohombres.